Definamos la función coseno inverso. Nuevamente, igual que la función seno, observemos que esta gráfica no va a ser una función 1 a 1. ¿Por qué? Porque si trazamos una recta de manera horizontal, nos vamos a dar cuenta que mi gráfica va a tocar a más de un punto. La recta horizontal va a tocar a más de un punto de la gráfica. Por lo tanto, lo que nos interesa es restringir el dominio de esta función para que la gráfica que obtengamos sí le pueda yo encontrar la función inversa. Entonces, si el dominio de la función coseno la restringimos al intervalo de 0 a pi, observamos que la función resultante va a ser 1 a 1, por lo que va a tener una función inversa. Elegimos este intervalo porque en él el coseno alcanza cada uno de sus valores exactamente una vez. Entonces para que mi función coseno tenga inversa, voy a restringirlo solamente al intervalo de 0 a pi, y entonces para este pedazo de mi gráfica es a la que le voy a tratar de encontrar la función inversa. Por lo tanto, definimos a la función inversa del coseno como la función denotada por cos a la menos 1 con dominio de menos 1 a 1 e imagen de 0 a pi definido por el coseno inverso de x es igual a y si y solo si el coseno de y es igual a x. Entonces, decíamos que ahora mi dominio es menos 1 a 1 para la función inversa, porque ese es el rango o la imagen de la función coseno. La función coseno va de menos 1 a 1, entonces ahora esto se convierte en dominio, y viceversa. Lo que era dominio para el coseno ahora se va a convertir en la imagen. Entonces aquí teníamos que la imagen iba de 0 a pi, entonces ahora eso va a ser mi imagen para la función coseno inverso. Dentro de las propiedades igual que tiene la función coseno inverso, son muy similares a las de la función seno. Entonces me dice que el coseno del coseno inverso de x debe ser igual a x siempre y cuando x esté entre menos 1 y 1, mientras que el coseno inverso del coseno de x va a ser igual a x siempre y cuando mi x esté entre 0 y pi. Entonces ya veíamos que para el caso cuando mi x no está entre 0 y pi, entonces lo que tenía yo que hacer, bueno, es encontrar un ángulo coterminal de tal manera que ese ángulo coterminal ya lo pueda yo encontrar entre 0 y pi, y entonces ya puedo aplicar estas propiedades. De manera similar sucede algo muy parecido para la función tangente inversa. Entonces, si nosotros observamos nuestra función tangente, nuevamente nos damos cuenta que la gráfica de la función tangente pues no es una función 1 a 1, porque si yo trazo una recta vertical, por ejemplo, por este punto, entonces va a tocar 3 puntos con respecto al eje de las y de mi gráfica. Por lo tanto, nuevamente, ¿qué me interesa? Pues restringir el dominio de la función tangente, y entonces lo voy a restringir del intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, con esto con la intención de que mi función ya se convierta a 1 a 1. Por lo tanto, voy a definir a la función inversa de la tangente como, lo voy a denotar como tangente y el símbolo menos 1, y eso va a indicar la función inversa. Y observamos que ahora mi dominio va a ser los números reales y que la imagen va a ser de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Entonces, aquí observamos que para la tangente, la imagen es de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, por lo tanto para la inversa esto va a ser mi imagen. Entonces, si yo observo ahora la imagen de la función tangente, veo que la imagen es todos los números reales. Entonces esta imagen se va a convertir en dominio para la función inversa, que es lo que estamos diciendo aquí. Por lo tanto, puedo concluir que la tangente inversa de x es igual a y siempre y cuando la tangente de y sea igual a x. Entonces cabe mencionar también que la función inversa de la tangente se llama arco tangente y la podemos escribir como el símbolo arctan. De manera similar que para la función seno y coseno, pues existen dos propiedades importantes. La primera me dice que la tangente de la tangente inversa de x debe ser igual a x siempre y cuando x sea cualquier número real. Entonces aquí no hay ningún problema, voy a poder aplicar la propiedad directamente. Y bueno, aquí sería que la tangente inversa de la tangente de x es igual a x para todo número que esté entre menos pi sobre 2
y pi sobre 2. Entonces, si la x no está entre ese intervalo, entonces tengo que buscar un ángulo coterminal para poder aplicar la propiedad número b. Entonces puedo aplicar ejercicios muy parecidos a los que resolví para la función inversa del seno.